Buen día, mis queridos hermanos. Es una alegría poder encontrarnos para continuar el estudio de nuestro libro La verdadera riqueza. La verdadera riqueza de nuestra hermana Elena de White es una compilación, es una selección de capítulos de testimonios para la iglesia que estamos estudiando nosotros ahora. Entonces, bienvenidos a La verdadera riqueza, 21 días de reavivamiento. Estamos en el día número 15, con el título Pertenece a Dios. Vamos a abrir nuestros libros en la página 87. Pertenece a Dios es el título, un llamado a la generosidad y fidelidad en la mayordomía. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 384 a 391. Y el texto base se encuentra en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ya estamos entonces listos para el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites encontrarnos para estudiar juntos el mensaje que tú has dejado para tu iglesia a través de la hermana Elena de White, a la luz de tu palabra, la Biblia. Y queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, que nos enseñes conforme a tu palabra, que lo que tú dices en las Escrituras y las orientaciones que recibamos en la lectura del día de hoy, podamos aceptarlo con gratitud y con esmero, ponerlo en práctica en nuestra vida y poder nosotros disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros talentos, todo para hacer tu voluntad. Rogamos te quedes con nosotros y seas tú nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, una vez más, bienvenidos entonces al estudio, al tema número 15 de nuestro libro La verdadera riqueza, nuestra serie La verdadera riqueza. Estamos en la página 87. El título de hoy, Pertenece a Dios. El versículo de memoria o la cita clave está en Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. En este mundo donde el materialismo y la codicia son los que prevalecen en medio nuestro, la responsabilidad de ser buenos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado es crucial para todo creyente y de manera especial para los creyentes adventistas del séptimo día. Y hoy, a través del estudio del libro de Malaquías capítulo 3, por eso es importante que tengamos la Biblia y estudiemos juntos en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias allí Malaquías capítulo 3. Vamos a explorar el concepto de devolver a Dios lo que le pertenece y cómo esto tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios y en la obra de su reino en la tierra.
¿ya? Devolver a Dios lo que le pertenece. Vamos entonces a la lectura de hoy a manera de cuestionario. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice allí, ¿cuál es el principio fundamental de Dios o que Dios establece en relación al diezmo y a las ofrendas? El principio fundamental que Dios ha establecido en relación al diezmo y las primicias. Anota este término primicias. Quizás diezmo algo ya has escuchado y algo ya lo entiendes, pero anota también el concepto de las primicias que necesitamos entender, necesitamos comprender en esta mañana. Entonces, aquí tenemos esta respuesta a la pregunta. Dice que el principio fundamental es que las primicias de nuestras ganancias, bueno, el principio fundamental es que Dios reclama el diezmo como suyo. Dios reclama el diezmo como suyo. Subraya esa parte en la lectura de hoy. Dios reclama entonces el diezmo como suyo. Estamos en la primera pregunta, en el segundo párrafo. Ahí encontramos la cita allí. También espera que las primicias de nuestras ganancias también sean dedicadas a su obra. La primicia de tus ganancias deben ser dedicadas a su obra. Estos recursos son sagrados. Escucha bien y subraya la palabra sagrado. Y deben ser empleados para el sostenimiento de su reino en la tierra. ¿Cuáles son? Los diezmos y las primicias. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que recibes, de todo. Y explíqueme, ¿qué es todo? Todo es todo. La 10ª parte de todo lo que recibes, debes dedicarlo, entregarlo al Señor porque es suyo. Él reclama el diezmo. Y las primicias de nuestras ganancias, ¿cuáles son las primicias? Es los primeros frutos de la producción de nuestro campo. Cuando estamos nosotros trabajando en el campo, en la agricultura, los primeros frutos que nos da la plantación, la primera cosecha, los primeros las primeras crías de un ganado, ¿ya? En el término de un sueldo podría ser el primer sueldo o el primer ingreso que tengamos económico de una actividad o de un negocio también. La primera venta o la primera ganancia. Entonces, eso Dios reclama como suyo y espera que sean dedicadas a su obra. Deben ser empleados para el sostenimiento de su reino, para la obra que la iglesia debe realizar en esta tierra por mandato del Señor. Ahora, la cita que encontramos en el segundo párrafo de la lectura de hoy, del capítulo número 15, dice así: el Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo y está en el tercer capítulo de Malaquías. La pregunta es, ¿cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en este capítulo? La hermana Elena de White escribió lo siguiente: todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho.
Él nos da abundantemente. Y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de este sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos. Él nos da todo, pero dice, el diezmo es mío. Así que en la proporción de que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle la décima parte, un diezmo fiel de todo lo que gana o lo que recibe. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. En esta obra entraña resultados solemnes, solemnes y eternos, y es demasiado sagrada para ser dejada al impulso humano. No debemos sentirnos libres para tratar este asunto según nuestro propio capricho. En respuesta a los requerimientos de Dios, deben apartarse reservas regulares como sagradas para su obra. Entonces, el diezmo es del Señor. Es mío, dice el Señor. Es mío, me pertenece y debemos devolverlo. No es nuestro. En vano será que nosotros lo utilicemos creyendo obtener mayor provecho con los diezmos. No, jamás será un beneficio adicional a los 9 que recibes. El décimo o la décima parte es del Señor y tú tienes el deber de entregarlo. Y si lo quieres tomar para ti, no va a ser provecho, no va a ser bendición para ti. Al contrario, se constituirá automáticamente en anatema y será maldición para ti. Ahora, ¿qué son las primicias? Además del diezmo, ahí la hermana Elena de Cuay escribe en el siguiente párrafo, además del diezmo, el Señor exige las primicias de todas nuestras ganancias. Se las ha reservado a fin de que su obra en la tierra pueda ser sostenida ampliamente. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios establece claramente su derecho a los diezmos y las primicias. Estos recursos son sagrados y deben ser devueltos a su tesorería. Al hacerlo, demostramos nuestra obediencia y reconocimiento de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios, de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esta devolución, queridos hermanos, nos conecta con el flujo de bendición que Él promete y nos permite ser parte activa en la propagación de su reino en esta tierra. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice así: ¿cómo se manifiesta la importancia de la generosidad y el apoyo a los necesitados en el plan de Dios?
cómo se manifiesta la importancia de la generosidad, el acto de dar generosamente y el apoyo a los necesitados en el plan de Dios. Esta es la respuesta. Dice: Dios insta a sus seguidores a no limitarse a sí mismos, sino a ser generosos y ayudar a los necesitados. La obra de la iglesia, queridos hermanos, debe ser sostenida ampliamente, permitiendo que la luz de la verdad alcance los lugares oscuros de la tierra. Ahora, la cita que encontramos en la lectura de hoy, en la cita, la hermana Elena de White dice: los siervos del Señor, los siervos del Señor no han de verse limitados a una mísera porción. ¿Ya? Los siervos del Señor no han de verse limitados a una mísera porción. Sus mensajeros no deben verse restringidos en su obra de presentar la palabra de Dios. A medida que enseñan la verdad, deben tener recursos que invertir en el adelantamiento de la obra, algo que debe hacerse a su debido tiempo para ejercer influencia mejor y más poderosa para salvar. Ella continúa diciendo allí en la cita: deben realizarse acciones de misericordia, debe ayudarse a los pobres y dolientes, deben asignarse donativos y ofrendas para este propósito. Esto debe hacerse especialmente en los campos nuevos, donde nunca se ha enarbolado el estandarte de la verdad. Si todos los que profesan ser hijos de Dios, tanto ancianos como jóvenes, cumpliesen su deber, no habría escasez en la tesorería. Si todos pagasen fielmente el diezmo y dedicasen a Dios las primicias de sus ganancias, habría abundante provisión de recursos para la obra. Pero la ley de Dios no es respetada ni obedecida, y esto ha ocasionado una necesidad apremiante. Cuando hablamos de los necesitados, no solamente hablamos de los pobres de esta tierra, sino también de los siervos del Señor que están llevando la obra del evangelio, están abriendo nuevos campos, están como misioneros en el mundo, están realizando la tarea del Señor. No podemos mezquinarles los recursos, hay que enviarles los recursos para que ellos hagan obra en la comunidad donde se encuentran, para que prediquen el evangelio, para que dejen en alto el nombre del Señor e inviten a estas personas a entregar su vida a Jesús. Debemos recordar también a los pobres. Al respecto, la hermana Elena de White dice: todo despilfarro debe ser suprimido de nuestra vida, porque el tiempo que tenemos para trabajar es corto. En derredor nuestro vemos necesidades y padecimientos. Hay familias que necesitan alimentos, pequeñuelos que lloran por pan. Las casas de los pobres carecen de los debidos muebles y ropa de cama. Muchos de ellos viven en tugurios, casi completamente privados de las cosas necesarias. El clamor de los pobres llega al cielo. Dios ve y oye.
pero muchos se glorifican a sí mismos, mientras que sus semejantes pasan hambre y miseria, gastan mucho en sus mesas y comen más de lo necesario. ¿Qué cuenta darán que tendrán que dar pronto los hombres por el uso egoísta del dinero de Dios? Los que desprecian las medidas que Dios dispuso para los pobres encontrarán que no solo robaron a sus semejantes, sino también a Dios y malversaron sus bienes. Queridos hermanos, ahí encontramos la cita y la necesidad de poder ser fieles al Señor, devolviendo los diezmos que le pertenece a Él y siendo dadivosos con las primicias y también generosos para atender a los necesitados. Tú y yo somos llamados a practicar estos principios. Según de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No te desesperes por lo que tienes que dar. Cuanto más dedicas al Señor como mayordomo fiel y prudente, como administrador, como buen administrador de los recursos del Señor, cuanto más puedas dedicar a la causa del Señor, más el Señor te bendecirá. Al apoyar la obra de Dios en la tierra y ayudar a los necesitados, estamos participando en la extensión de su reino. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios y un acto de amor hacia los demás. Practica la generosidad. Dios promete bendecir a aquellos que siembran generosamente, no solo con recursos materiales, sino también con una comunión más íntima con Él. Hay bendición en ser fieles, devolviendo los diezmos al Señor, dedicando las primicias al Señor y siendo generosos en nuestras ofrendas para la atención para poder proveer recursos para la obra del Señor y atender a los necesitados. ¿Ya? Entonces las bendiciones del Señor no solo nos enviará recursos materiales para nuestro sostenimiento, sino también al realizar este acto, nuestra comunión con Él será más fuerte, más íntima con Él. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cómo afecta la retención del diezmo y las ofrendas a la relación de una persona con Dios? Muchas personas retienen los diezmos y las ofrendas, no lo dan, lo están utilizando para otros fines o no lo están entregando en el alfolí, que es la tesorería del Señor en su iglesia. Dice aquí la retención del diezmo y las ofrendas muestra deslealtad hacia Dios y afecta negativamente la relación con Dios. Si retenemos los diezmos, las primicias, las ofrendas, eso solamente está afectando nuestra lealtad con Dios. Estamos siendo desleales y afecta también negativamente nuestra relación con Él. Nos apartamos de Él. Es como que si nos estamos peleando con Dios, y vivir peleados jamás será bendición. ¿Robará el hombre a Dios?
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor en Malaquías capítulo 3, versículo 8. Y cuando nosotros nos convertimos en ladrones, ¿podremos estar en paz con el dueño de todo? Imposible, ¿verdad? De allí que la cita que encontramos aquí en el texto inspirado dice, los que aseveran que no pueden ver que tal es su deber, revelan al universo celestial, a la iglesia y al mundo que no quieren aceptar este requerimiento tan claramente presentado. Piensan que si practicaran el plan del Señor, se privarían de sus propios bienes. En un plazo, o es un plazo trazado por el cielo, que los hombres devuelvan al Señor lo que le pertenece. Y esto se presenta tan claramente que los hombres y las mujeres no tienen excusa por no comprender ni cumplir los deberes y responsabilidades que Dios les ha impuesto. Y ahí viene la cita, ¿no? Los que afirman que no pueden ver que tal es su deber, que no se dan cuenta, que no saben, que no entienden, revelan al universo celestial, a los seres del universo entero, para los cuales somos cartas abiertas, a la iglesia que hoy está aquí procurando realizar la obra que el Señor nos ha encargado, y al mundo que espera que las bendiciones del Señor sean compartidas y les alcancen. Revelan que no quieren estas personas que dicen que no entienden o no creen que es su deber entregar los diezmos y ofrendas. Revelan que no quieren aceptar este requerimiento del Señor tan claramente presentado en las Escrituras. Piensan que si practicaran el plan del Señor se privarán de sus propios bienes. En la codicia, dice la hermana Elena de White, de sus almas egoístas, desean tener todo el mundo, todo el capital, con el interés y usarlo para su propio beneficio. Se están convirtiendo en egoístas, usureros, ladrones, sin quererlo, por desconocer el propósito de Dios para los diezmos, las primicias, las ofrendas. Ella continúa diciendo, Dios pone su mano sobre todas las posesiones del hombre, diciendo, yo soy el dueño del universo y estos bienes son míos. El diezmo que han retenido lo reservaba para sostener a mis siervos en la obra de explicar las escrituras a los que moran en regiones oscuras y no conocen mi ley. Al usar mi fondo de reserva, dice el Señor, para satisfacer sus propios deseos, han privado su alma de la luz que yo había provisto para ellas. Han tenido oportunidad de manifestarme su lealtad, pero no lo han hecho. Y ahí dice Malaquías 3:9, me han robado, han hurtado mi fondo de reserva. Malditos sois con maldición. Hablando de los que se quejan, la hermana Elena de White, allí dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti?
habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son los prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 13 al 15. Así se quejan los que retienen lo que pertenece a Dios. El Señor les dice que lo prueben trayendo sus diezmos al alfolí, como dice el versículo 10, para ver si no derramará sobre ellos bendición. Pero albergan la rebelión en su corazón y se quejan de Dios, al mismo tiempo que le roban y disipan sus bienes, sin hacer provisión para la obra que el Señor ha encargado a su iglesia en esta tierra. Cuando su pecado le es presentado, dicen, he tenido muchas preocupaciones, muchas adversidades, o mis cosechas han sido pocas, pero los malos prosperan. No vale la pena guardar el mandato del Señor. Son excusas que encontramos de alguien que ya entró al camino de la deslealtad. Queridos hermanos, Dios no quiere que nadie ande lamentándose delante de Él. Los que así se quejan de Dios han atraído la adversidad sobre sí mismos. Robaron a Dios a su causa y a su causa se vio estorbada porque el dinero que debería haber afluido a su tesorería se dedicó a fines egoístas. Fueron desleales a Dios al no seguir el plan prescrito por Él. Cuando Dios los prosperó y les pidió que le diesen su porción, la 10ª parte, sacudieron su cabeza y no reconocieron que era su deber hacerlo. Cerraron los ojos de su entendimiento a fin de no ver. Retuvieron el dinero del Señor y trabaron la obra que Él quería que se hiciese. Dios no fue honrado por el uso dado a los bienes que Él había confiado. Por lo tanto, dejó caer la maldición sobre ellos, permitiendo que el devorador destruyese los frutos o sus frutos y trajese calamidad sobre ellos. Por eso, Malaquías capítulo 3, versículo 16, en este pasaje se presenta una clase de personas diferentes, una clase que se reunía no para criticar a Dios, sino para hablar de su gloria y sus misericordias. Habían sido fieles a su deber, habían dado lo suyo al Señor, daban testimonios, hacían cantar y regocijar a los ángeles celestiales. No tenían quejas contra Dios. A los que andan en la luz y son fieles y leales en el cumplimiento de su deber, no se les oye quejarse ni emitir críticas. Pronuncian palabras de valor, esperanza y fe. Son los que se sirven a sí mismos, los que no andan o no dan a Dios lo suyo, los que se quejan. Por eso la pregunta decía, ¿cómo afecta la retención del diezmo y las ofrendas en la relación de una persona con Dios? Realmente afecta mucho, lo aparta del propósito de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Queridos hermanos,
La retención del diezmo y las ofrendas puede revelar la verdadera prioridad de nuestro corazón. Nuestra relación con Dios es más fuerte cuando confiamos en Él como el proveedor y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, incluso en las áreas financieras. Hay bendición en la fidelidad a nuestro Señor. Vamos a la cuarta pregunta. Dice allí, ¿qué recompensa espera a aquellos que temen a Jehová y cumplen con sus requerimientos en la mayordomía? Ahí vamos a la respuesta y encontramos ahí la respuesta. Aquellos que temen a Jehová son fieles en la mayordomía, experimentan la cercanía de Dios, su perdón y su bendición. Son considerados un tesoro especial para Él y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre los que sirven a Dios y los que no. Su especial tesoro, cercanía con Dios, perdón y bendición, es lo que experimentan los que temen a Jehová y son fieles en la mayordomía. La cita de nuestra hermana Elena de White dice allí, leyendo Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Qué lindo, Jehová escucha, Jehová oye. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice allí, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Queridos hermanos, la hermana Elena de White sigue escribiendo lo siguiente, dice, la recompensa de la generosidad expresada con toda el alma consiste en que la mente y el corazón son puestos en comunión más íntima con el espíritu. El hombre que sufrió desgracias y se endeudó no debe tomar la parte del Señor para cancelar sus deudas con sus semejantes. No, ni con el banco. Debe considerar que se lo está probando en este asunto y que al usar para sí la parte del Señor, roba al dador. Es deudor a Dios por todo lo que tiene, pero llega a ser doblemente deudor cuando emplea el fondo del Señor para pagar lo que les debe a otros seres humanos. Frente a su nombre se escriben en los libros del cielo las palabras: infidelidad a Dios, infiel a Dios. A ellos el consejo inspirado dice:
tiene que arreglar una cuenta con Dios por haberse apropiado los recursos del Señor para su propia conveniencia. Y en su manejo de otros asuntos manifestará la misma falta de principios que reveló al apropiarse indebidamente de los recursos de Dios. Ello se verá en todo lo relacionado con sus propios negocios. El hombre que roba a Dios cultiva rasgos de carácter que le impedirán ser admitidos en la familia de Dios en el cielo. Un empleo egoísta de las riquezas demuestra que uno es infiel e incapacita al administrador de los recursos para el cometido superior en el cielo. Si no eres fiel administrador de los recursos que Dios te da aquí en la tierra, ¿cómo Dios confiará en ti para darte las riquezas del cielo, la administración del universo entero que Dios nos está invitando a formar parte de su plan? Hay por doquiera canales por los que podrían fluir la benevolencia. Se producen constantemente necesidades. Hay misiones que se ven estorbadas por falta de recursos. Deberán ser abandonadas a menos que los hijos de Dios se despierten y comprendan el verdadero estado de las cosas. No esperen hasta el momento de la muerte para hacer su testamento, porque deben disponer de sus recursos mientras vivan y darlo para el Señor. Entonces, ustedes, dice el Señor, serán mi especial tesoro. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está el versículo 9 y 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué lindo texto que está en Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Que nosotros podamos reflexionar en esta cita y honremos a Jehová entregando ofrendas, las primicias y los diezmos, para que sean llenos nuestros graneros o nuestro trabajo, o nuestro negocio, nuestra casa con abundancia. Nuestro negocio, nuestro trabajo rebosarán, dice, de mosto, para los que plantan viña, para los que ciegan el campo, para los que siembran en el campo. Está la promesa, pero esa promesa también se aplica para la mayordomía en todos los aspectos de la vida. De ahí que podemos concluir a la luz de esta pregunta que la fidelidad en la mayordomía es recompensada con la bendición y la protección de Dios. Vale la pena ser fiel a Dios. Es un buen negocio entregar lo que a Dios le pertenece y ser dadivosos y generosos con nuestras ofrendas. Aquellos que temen a Dios y le honran con sus bienes, experimentan su amor y cuidado en sus vidas. Dios nunca los dejará desamparados. Vamos a la quinta pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál es la actitud que se espera de los creyentes en relación a la generosidad y la administración de los recursos? Y aquí encontramos la respuesta. Se espera que los creyentes
reconozcan que todo pertenece a Dios y que por gratitud y obediencia dediquen generosamente sus recursos a la obra de Dios y al apoyo de los necesitados. Por eso dice allí la cita: al hacerlo, demostrarán, demostramos nuestra obediencia y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. La pregunta entonces, ¿cuál es la actitud que se espera de los creyentes en relación a la generosidad y la administración? Entonces, al entregar nuestros diezmos con fidelidad, al dedicar las primicias para la obra del Señor, al ser generosos con nuestras ofrendas, al disponer recursos para ayudar a los necesitados, al hacer todo esto, demostramos nuestra obediencia y reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esta devolución nos conecta con el flujo de bendición que Él promete y nos permite ser parte activa en la propagación de su reino en esta tierra. Qué gran bendición encontramos en este plan del Señor. Todo el bien que el hombre goza proviene de la misericordia de Dios. Él es grande y bondadoso dador. Su amor se manifiesta a todos en la abundante provisión hecha para el hombre. Nos ha dado un tiempo de gracia para formar un carácter para las cortes celestiales. Y si nos pide que reservemos una parte de nuestras posesiones para Él, no es porque necesite algo. El Señor dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno como alimento, e invitó a Adán y Eva a disfrutar libremente de sus bondades. Pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era dueño de todo. Así les dio oportunidad de demostrar su fe y su confianza obedeciendo perfectamente sus requerimientos. Así también sucede con las exigencias de Dios hacia nosotros. Pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. Requiere que esta porción sea entregada a su tesorería. Ha de serle devuelta como propiedad suya. Es sagrada y debe emplearse para fines sagrados, para el sostén de los que han de proclamar el mensaje de salvación en todas partes del mundo. Se reserva esa porción a fin de que siempre afluyan recursos a su tesorería y se pueda comunicar la luz de la verdad a los que están cerca y a los que están lejos. Obedeciendo fielmente este requerimiento, reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. ¿No tiene el Señor derecho a exigir de nosotros? ¿No dio acaso a su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? ¿Y no habrán de afluir a su tesorería nuestras ofrendas de agradecimientos para promover su reino en la tierra? Puesto que Dios es el dueño de todos nuestros bienes, no habrá de impulsarnos
la gratitud a Él, a presentarle ofrendas voluntarias y de agradecimiento en prueba de que lo reconocemos dueño de nuestra alma, cuerpo, espíritu y propiedad. Dice la hermana Elena de Huay, si se hubiese seguido el plan de Dios, estarían ahora afluyendo recursos a su tesorería. Abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Ahí está el plan de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 34 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro corazón, queridos hermanos, y nuestras acciones deben reflejar la comprensión de que todo pertenece a Dios. Practicar la generosidad y la fidelidad en la mayordomía no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite influir en el mundo con amor y la provisión de Dios. Qué importante es ser fiel al Señor. El estudio de Malaquías capítulo 3 nos insta a comprender que todo pertenece a Dios y que tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos de los recursos que Él nos ha confiado. La generosidad, la fidelidad y la obediencia en la administración de nuestras posesiones son fundamentales para nuestra relación con Dios y para la expansión de su reino en la tierra. Por eso, como creyentes adventistas, debemos reconocer que nuestra mayordomía abarca no solo el diezmo, sino también las ofrendas y la ayuda a los necesitados. Al comprometernos con estos principios, experimentaremos la bendición de Dios y seremos instrumentos para traer luz y esperanza a un mundo necesitado. Basados en este mensaje y en la exhortación clara de la Biblia, decidamos hoy honrar a Dios con nuestros bienes y reconocer su propiedad sobre todas nuestras posesiones. Hagamos el compromiso de devolver el diezmo y de ser generosos en nuestras ofrendas, para así también sentir que estamos apoyando la obra de Dios en la tierra. Asimismo, busquemos oportunidades para ayudar a los necesitados y a aquellos que proclaman el mensaje de salvación en lugares remotos. Dediquemos ofrendas gratas a Jehová, que representen nuestra profunda lealtad y gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y nos permitan nuestra cercanía e intimidad con Él crezca camino a la patria celestial. Al hacerlo, demostraremos nuestro amor y gratitud a Dios y seremos parte activa en el plan de salvar a la humanidad. Hoy decide y comprométete a ser fiel al Señor. ¿Quieres hacerlo? Ahí toma tus manos, toma a tu familia y oremos juntos para hacer este compromiso con el Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú nos has revelado un hermoso plan de benevolencia sistemática, de generosidad, de fidelidad
Y nos has pedido que seamos fieles, entregando, devolviendo la 10ª parte de todo lo que nos das porque es tuyo. Te has reservado tú el diezmo y tenemos que devolverte. Asimismo, nos pides que entreguemos las primicias de nuestros bienes, porque son cosa consagrada a ti, más que santo, es sagrado. Asimismo, nos pides ser dadivosos, generosos con nuestras ofrendas, que podamos dedicar un porcentaje de nuestros recursos y trabajemos y nos esforcemos como buenos administradores para hacer crecer los fondos de nuestros negocios, para poder obtener mayores utilidades a nuestras inversiones, a nuestro trabajo, para dedicar mayores recursos para tu obra. Queremos, Señor, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos guíes para poner en práctica estos principios de administración, para ser fieles a ti, para fortalecer nuestra relación contigo, para fortalecer nuestra comunión y confianza contigo y prepararnos para la patria celestial, mientras juntos nos unimos como iglesia para sostener tu obra en esta tierra, predicar el evangelio y llevar el mensaje de salvación a las personas que necesitan, hasta los confines de las tierras, o como dice nuestra hermana Elena de Huay, hasta los lugares más oscuros y remotos de la tierra, donde están tus misioneros tratando de establecer la obra y necesitan la mayor cantidad de recursos para que ésta se establezca en esos lugares. Haznos partícipes de tu plan de salvación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos, en esta mañana y en este día y toda la semana, y podamos tener la seguridad de la confianza en Dios.